El tema de la exposición es el de la toma de Cuautla por las fuerzas de Emiliano Zapata en mayo de 1911. El tema lo voy a desarrollar hablando de cómo fue el sitio y la toma de Cuautla a partir de documentos zapatistas, corridos zapatistas y entrevistas de gente que estuvo en la toma de Cuautla y que fueron entrevistados por historiadores a mediados de la década del 70, de 1970, por personas, historiadores como Carlos Barreto Marc, el director del Museo Casa de Morelos, aquí en Cuautla, entrevistados por Laura Espejel, Salvador Rueda, que actualmente es el director del Museo de Historia Nacional Castillo de Chapultepec. Ellos, cuando eran muy jóvenes, estudiantes todavía de la licenciatura en Historia, hicieron esas entrevistas, pero además aportaron muchos otros elementos, por ejemplo, el rescate y la catalogación del Fondo Emiliano Zapata, que es muy grande, como de 10,000 documentos, el Fondo Genovevo de la O, el Fondo Genaro Amezcua, gente joven que con su esfuerzo contribuyó, y eso es una de las cosas que quiero acentuar en la exposición, contribuyeron a que hoy las nuevas generaciones, en donde me incluyo, podamos estudiar y conocer y estudiar el zapatismo desde el punto de vista de los propios zapatistas, no desde el punto de vista de sus enemigos. Entonces, leer los documentos, las cartas de las mujeres que le escribían a Zapata desde distintos pueblos, desde distintos estados, las cartas de los jefes y todo eso, nos puede permitir conocer lo que vivieron ellos, los zapatistas, y cómo lo dijeron, lo que veían, ¿no? Lo que hacían. Eso es muy distinto a estudiar la historia de la Revolución Zapatista en la prensa o en los documentos del gobierno. Es muy distinto, ¿no? En la región ya vemos el problema del agua, el problema, digamos, del deterioro general ambiental, el deterioro económico es un problema serio que yo creo que la gente de Cuautla manifiesta su inconformidad y sobre todo manifiestan algo que yo oí una vez en la Universidad Campesina de Atlacholoaya, la Universidad Campesina del Sur, donde concurrieron gente de Cuautla, gente de Macusac, de Jojutla, de Cuernavaca, de distintas zonas del estado de Morelos, y todos planteaban el problema del agua, todos planteaban el problema de la necesaria unidad que tenía que haber entre las luchas de resistencia de los distintos pueblos. Eso es una de las cosas que valora a la gente, ¿no? El que esté defendiendo el agua, como Zapata. Zapata decía tierras, montes y agua, no nada más la tierra, también los montes y también el agua eran necesario que la recuperara los pueblos, ¿no? Los distintos pueblos. Sí, por supuesto. Por ejemplo, ahora para este libro, que es una reedición ya del primer libro que hice, pude encontrar en la Mapoteca Orozco Iberra un mapa de la ciudad de Cuautla del año de 1905. Lo reconstruí para que quedara limpio y me apoyó la familia Barreto Marc de Cuautla para precisar, para corregir incluso errores que había en los nombres de las calles, en la ubicación de los sitios, y entonces ya quedó un mapa con más consistencia. Ese es un ejemplo solamente de que hay posibilidades de recuperar, pero la ventaja que ahora tenemos, o sea, que los jóvenes sobre todo tienen, es que también ya están digitalizados nuestros documentos. Estos de la Mapoteca están digitalizados, se pueden conseguir en internet fácilmente entrando al sitio. El archivo de Zapata está digitalizado, el archivo periódicos están digitalizados. Es una ventaja para poder recuperar la historia de Cuautla. Sí. Nuestras raíces, ¿no? Son nuestras raíces que no tienen mucho tiempo. Yo pienso que si a un joven le decimos que la historia de Zapata es de hace 100 años, va a decir, ya llovió, ¿no? Pero si le digo yo a mi mamá que ya tiene 90 años, hace 100 años, no, 90 años, desde los 90 años se ve distinto, ¿no? Entonces, yo lo que trato de insistirle a los jóvenes es que si observan y ciertos datos, se van a dar cuenta que Emiliano Zapata y sus compañeros vivieron y lucharon en nuestra misma época.
nada más que en el inicio de esta época. O sea, en 1914 Einstein publicó su teoría de la relatividad. Cuando Zapata, en este libro, El Ejército Libertador, lo fotografían y está en color. Los zapatistas tomaron el castillo de Chapultepec, se trajeron a Cuernavaca la estación de radiotelegrafía, o sea, telégrafos sin alambre. Se transmitían mensajes por radio, había teléfono, había motor de encendido eléctrico, una gran cantidad de cuestiones de la vida cotidiana en ese momento estaban surgiendo. No tenían mucha antigüedad, estaban surgiendo. La aviación en la guerra se empezó a utilizar en esa época. Entonces yo lo que digo es que podemos entender bien a Zapata en nuestra historia del siglo pasado, de principios del siglo pasado, porque tenemos algo en común, porque no somos ajenos a aquella época. Vivimos ellos vivieron en el inicio de nuestra época y es posible comprenderlos y es posible entenderlos precisamente por eso. Muy bien.